¿Te has preguntado cómo se dan las imágenes angiográficas en resonancia magnética? ¿Será verdad que ocupamos medio de contraste y se pueden hacer además sin medio de contraste? Bueno, te lo contaremos acá. Antes de hablar de angiografía, es importante que consideremos lo siguiente. Desde el año 2015, oficialmente desde el año 15 se cuantificó y se demostró que el medio de contraste sí puede traspasar la barrera hematocefálica. En el año 2018 se confirmó que efectivamente se pueden desprender gadolinios en condiciones normales, a pesar de que los pacientes tengan una función renal normal, y se depositan principalmente en los núcleos de la base del parénquima cerebral. Esto es importante conocerlo, puesto que, dada este nuevo antecedente que es relativamente reciente y que se confirmó en el año 2018 y 2019, tenemos que estar fehacientemente reafirmando la consistencia de no inyectar medio de contraste a menos que sea muy necesario, que sea muy justificado en los protocolos de resonancia magnética, porque ya sabemos, ya conocemos, y si bien es cierto hay unos primeros estudios experimentales de seguimiento clínico de pacientes, y hay otros que todavía siguen en avance, que han demostrado que en pacientes normales, cuando se han presentado en 5 o más adquisiciones de resonancia con contraste, se han encontrado depósitos de gadolinios en imágenes potenciadas en 1 cuando no hay patología relacionada. Así que es importante, chicos, que ya empecemos a visionar el uso de medio de contraste en resonancia. No inyectar a menos que sea exclusivamente necesario. Hoy en día tenemos secuencias que nos permiten hacer imágenes sin medio de contraste o mejorar la calidad de las caracterizaciones patológicas sin medio de contraste. Así que importante considerar este avance. Bien, entonces los protocolos de angioresonancia nos vamos a enfocar básicamente en la clase de hoy. Nos vamos a enfocar principalmente en dos tejidos que son fundamentales en cualquier segmento que queramos estudiar a nivel vascular. Tenemos dos tipos de tejidos, los móviles y los tejidos estacionarios. Los tejidos móviles son la sangre, ¿cierto? Mientras que los tejidos estacionarios son todos los tejidos circundantes que se encuentran estáticos. El único tejido de movimiento que vamos a estudiar para este caso es la sangre. Así que los hidrógenos de los elementos estacionarios tenemos que considerarlos como un elemento que no tiene flujo neto. El elemento que se encuentra en móvil es el que vamos a encontrar para poder excitar y reflejar en nuestra imagen de resonancia. Por lo tanto, tenemos que cuantificar el movimiento exacto que va a tener el protón y el factor de relajación que va a tener este efector que se encuentra en movimiento. Complicación para resonancia magnética. Bien, entonces, si podemos cuantificarlos en una curva, la sangre siempre se va a ver un poco más hiperintensa versus los tejidos estacionarios en general en las fases angiográficas, por lo menos las que se consideran de sangre blanca. ¿Y por qué se obtiene eso? ¿O en base a qué características necesitamos llegar a eso? A nuestro flujo, que es fundamental el escáner y que también va a ser fundamental en resonancia magnética. Nosotros, para poder tener una buena adquisición de fase angiográfica, lo ideal es que el flujo se encuentre en estado laminar. Ya todos los otros flujos turbulentos, de máxima velocidad, o que sea obstruido por alguna estenosis vascular, no va a generar complicaciones en resonancia magnética. Pues vamos a ver que hay secuencias que requieren la utilización de medio de contraste, que son más fáciles de adquirir, y ahí no hacen menos complicaciones los otros tipos de flujo, mientras que las sin contraste sí dependemos del flujo laminar. Bien, entonces las angioresonancias lo que estudian es anular el tejido que se encuentra estático y resaltar con interfaces de contraste muy bruscas, muy potentes, todos los tejidos que se encuentran en movimiento, que en este caso sería la sangre, ¿cierto? Entonces, en el fondo, y para poder ir entendiendo, las fases angiográficas que vamos a ver hoy en día, la de sangre blanca, no estudian vasos ni paredes de vasos. Para eso tenemos escáner. Y será la técnica que evalúa paredes vasculares, por lo menos de vasos mucho más pequeños, por la alta calidad en resolución espacial que nos entrega esta modalidad imagenológica. Sin embargo, existen otras secuencias en resonancia magnética que son las angioresonancias de sangre negra o las secuencias de sangre negra, que no las vamos a ver ahora por tiempo, que las vamos a ver en los protocolos de cardio, que estudian las paredes de grandes vasos.
¿ya? Sin embargo, vasos más pequeños como el polígono de Willy van a ser idóneos a estudiarlos mediante escáner. Frente a la falencia de un escáner, por ejemplo, y tengamos el resonador activo porque el escáner falló, las fases angiográficas son idóneas para ciertas patologías que a veces el escáner queda un poco más limitado. Así que es importante considerar que estas técnicas se complementan. No es que una sea mejor que la otra, sino que ambas se complementan. Bien, entonces las angioresonancias que existen hoy en día en el mercado se clasifican en dos: las que no utilizan medio de contraste y las que sí utilizan medio de contraste, ya que las vamos a ver hoy día. Todas ellas, las que se encuentran en clasificación, son consideradas angioresonancias de sangre blanca. ¿Ya? ¿Y por qué decimos sangre blanca? Porque la sangre se ve hiperintensa, ¿cierto? Así que dentro de ella vamos a ver las técnicas TOF, que son los time of flight o las secuencias inflow, las técnicas de phase contrast o las técnicas de contraste de fase, y las técnicas de sangre negra, que las dejamos en asterisco porque las vamos a ver en los protocolos de cardio, ¿ya? Y tenemos el otro pool, que es un solo pool, en realidad son las técnicas con medio de contraste, que son a base de gadolínio, ¿cierto? Bien, así que vamos a partir con las secuencias que no utilizan medio de contraste, que en este caso sería la primera, el TOF, time of flight, ¿cierto? Bien, en las secuencias TOF se basan en el realce de flujo con supresión de la señal grasa en el tejido estacionario. Lo que queremos lograr con este tipo de secuencia es que el tejido que está estático no se exprese en nuestra imagen, y todo lo que se encuentra en movimiento genera una intensidad de la señal muy exacerbada. ¿Para qué? Para verla hiperintensa, ¿cierto? Que la sangre se vea hiperintensa. Por lo tanto, cuando yo vaya a excitar mi tejido, que en este caso el corte de un vaso en particular, yo voy a excitar ese protón, pero al segundo después ese protón ya tiene que haberse desplazado en virtud del tejido que se encuentra en movimiento, que en este caso es la sangre. Por lo tanto, de partida tienen que ser secuencias muy rápidas en el contexto de que estamos hablando de un tejido que se relaja rápido, estamos hablando de un tejido que se mueve rápido. Por lo tanto, nuestros tiempos de repetición y nuestros tiempos de eco tienen que ser muy rápidos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que queremos lograr es rescatar lo poco y nada de señal que logra la sangre. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primeramente, sobreexcitando nuestro tejido estacionario. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la preparación tisular, que la habíamos visto en la clase de secuencias rápidas, ¿ya? La preparación tisular lo que logra es para una preparación potenciada en T1, lo que hace es dar una angulación 180 de inversión y luego múltiples pulsos alfa que permiten mantener excitado el tejido estacionario, no el móvil, porque se está moviendo, ¿cierto? Entonces escapan de este factor de sobreexcitación, mientras que todo el tejido estacionario se encuentra sobreexcitado y se considera un estado estacionario, ¿cierto? Entonces esta diferencia de señal entre el tejido que se encuentra moviendo versus el tejido que se encuentra estático sobreexcitado con estos múltiples pulsos alfa va a lograr que se exacerbe una diferencia de contraste importante en nuestra imagen. Así que en base a esta pequeña explicación necesitamos varias consideraciones de la técnica. Primero, y que ya la mencionamos, que los tiempos de repetición son muy cortos, ¿cierto? Los tiempos son muy cortitos. Mientras menor sea mi tiempo de repetición, mayor va a ser mi factor de contraste, ¿cierto? Mayor va a ser mi factor de saturación de tejido estacionario contrastándose de manera sustancial con la señal de la sangre, que se va a ver blanca. El ángulo de inclinación, si sea largo, aquí ya no hablamos tanto de la potenciación, sino que el largo del eco que voy a recibir. Obviamente, si yo doy señal corta de proceso de excitación, voy a recibir eco corto, ¿cierto? Por lo tanto, en ese contexto tenemos que ahí manejar un ángulo que mantenga las potenciaciones de 1, pero que no sea ni muy largo para no perder tanto eco, ni muy corto para que no nos falte señal, ¿cierto? La velocidad de la sangre también es un factor muy importante, porque mientras más lenta sea la sangre en este tipo de secuencia va a ser peor en el contexto de que se van a expresar menos los tejidos, porque en el fondo lo estoy sobreexcitando. Mientras más lento se van a asimilar al tejido estacionario que está estático, y al estar estático eso involucra que se sobreexciten. Entonces, dado ese concepto, si mi sangre se lentece, va a empezar a sobreestimularse con la preparación tisular que requieren estas secuencias, ¿cierto? Y el grosor de corte también es muy importante, porque si mi grosor de corte es muy amplio, también el tránsito del vector del protón de la sangre va a ser muy largo, por ende la adquisición de la señal no se va a lograr al 100%. Tienen que ser grosores
relativamente pequeños. Así que, dadas las altas exigencias que requieren los principios básicos de la secuencia TOF, es importante saber que vamos a trabajar con la secuencia fast gradiente, ¿cierto? Así que lo importante de esta técnica de la TOF, que ya sabiendo un poco de la física, de las características técnicas que requieren nuestras frecuencias, es importante que se sepa que no solamente dependen del ángulo de inclinación, tiempo, repetición, velocidad de la sangre, sino que además qué tan perpendicular es el corte del vaso. ¿Por qué? Porque esta secuencia sí o sí, tanto en imagen 2D como en imagen 3D, requieren que la adquisición del corte sea perpendicular a la dirección del vaso, ¿ya? Mientras se mantenga la oblicuidad, se genera pérdida de las señales por un factor vectorial de la adquisición del eco del vector de la sangre, ¿ya? Así que si lo hacemos paralelo a la estructura vascular no vamos a ver nada, porque el principio físico requiere que exista una perpendicular de excitación de corte con respecto al manejo del vector, que está influenciado bajo los campos magnéticos. Así que el TOF depende de dos grandes factores: una, la velocidad, la perpendicularidad de la adquisición del plano y además del grosor de corte. Estas secuencias, como dije anteriormente, se dividen en secuencias 2D y en secuencias 3D. Las secuencias 2D son secuencias mucho más rápidas, son de grosores de corte un poquito más altos, o sea, son un poquito más gruesos los grosores de corte, y se mantiene el principio físico base, que tanto el tiempo de repetición como el tiempo de eco son cortos, ¿ya? Y en este caso, como el grosor de corte es un poquito más grueso, el ángulo de inclinación tiende a ser un poquito más largo también, ¿ya? Esta secuencia sirve mucho para hacer protocolos rápidos, pero con la salvedad de que es muy susceptible a artefactos, sobre todo a artefactos pulsátiles. O sea, si nosotros hacemos un protocolo de angio de cuello, que es un segmento amplio, que nos va a permitir la imagen 2D, como es un grosor un poquito más amplio, cubrir anatómicamente más segmentación anatómica, voy a tener en contra el efecto pulsátil que tiene la carótida, que es muy fuerte. Ese movimiento pulsátil puede generar distorsión en la adquisición del movimiento, haciendo que se vea un efecto de solape. Para eso, nosotros para poder mejorar un poco las desventajas del trabajo en las imágenes 2D, vamos a trabajar con las imágenes 3D. Así que en las imágenes 3D, a diferencia de las 2D, el grosor de corte es mucho más pequeño, pero con el contra de que vamos a adquirir menos volumen. O sea, ¿podemos adquirir volúmenes amplios? Sí, pero ya la secuencia TOF de por sí, una 2D te va a demorar en segmento carótido unos 4 minutos, en una 3D te vas a demorar unos 15 minutos fácil, tratando de cubrir el mismo segmento que una imagen 2D. Entonces las imágenes 3D de TOF se ocupan para segmentos anatómicos más pequeños, como el polígono de Willis. El polígono de Willis se trabaja en 3D, ¿ya? En este caso, aquí los TR son un poco más largos, ¿ya? Porque aquí tenemos ya un poco más espaciado, un poco más de holgura, dado el grosor de corte que es más pequeño. Por lo tanto, me puedo dar un poquito del lujo de alargar el tiempo de repetición, pero manteniendo mi ángulo de inclinación más acotado, ¿cierto? A diferencia de las imágenes 2D, las imágenes 3D tienen mucha mejor resolución espacial. Una, porque son de voxel isométrico, el grosor de corte es más pequeño y se pueden trabajar en otros planos, versus la 2D que no, solamente es bidimensional. Otra cosa a considerar es que siempre las técnicas angiográficas TOF, los time of flight, tienen la salvedad que siempre vamos a necesitar bandas de saturación o los rest labs, ¿cierto? Que esto me permiten anular la entrada del vaso que no me interesa estudiar. Me explico. Cuando yo estudio, por ejemplo, polígono de Willis, yo tengo dos segmentos de subida, que son las carótidas, y dos segmentos de bajada, que son las yugulares, ¿cierto? Entonces, si yo hago un corte perpendicular, voy a tener señales de la carótida y las yugulares. Pero, si yo quiero que no se expresen, yo tengo que poner banda de saturación o arriba o abajo. Si yo quiero que no se exprese la señal de la carótida y quiero ver trama venosa, que se puede estudiar también por TOF, yo lo que pongo es una banda de saturación abajo para que la sangre que va llegando al cerebro se sature con la banda de saturación, que es la que está dispuesta en la imagen, ¿cierto?
Y lo mismo si quiero expresar fase arterial y no quiero la venosa. En este caso yo lo que tengo que poner es una banda de saturación arriba a nivel del seno sagital, de manera que la señal que debería estar ya de vuelta y bajar no se exprese en mi imagen resultante. Así que dependiendo qué dirección y qué vaso yo quiero estudiar, es importante que consideres también la utilización de bandas de saturación, que esto a su vez aumenta en el SAR, así que ojo ahí con el trabajo de las bandas de saturación. Así que si hacemos la comparación entre las imágenes 2D y las imágenes 3D, podemos decir que las imágenes 2D, si bien es cierto, son de grosores más cortos, son de grosores más amplios, pero al ser de grosores más amplios, el transcurso vectorial del ángulo del hidrógeno es un poquito mayor, por lo tanto me permite estudiar vasos más lentos, ¿cierto? Lo que hace que sea un poquito más idóneo para, no sé, estudios de aneurismas importantes a nivel abdominal, por ejemplo, que las 3D. Las 3D sí, el flujo lento me ve sumamente afectado. Pero lo que ganamos es que tenemos mayor resolución espacial, por ejemplo, las 3D. El 3D presenta una mejor respuesta al movimiento que las imágenes 2D, ¿cierto? Perdón, las imágenes 2D presentan mejor respuesta al movimiento o a las variaciones de la velocidad con respecto a las imágenes 3D. En cambio, las imágenes 3D tienen una mejor resolución espacial, obviamente menor grosor de corte, las matrices son más altas, el voxel isométrico. La sangre podemos saturarla rápidamente y para eso necesitamos que haya un flujo muy alto en velocidad de la sangre, pero es sumamente sensible a los movimientos voluntarios o involuntarios del paciente. ¿Qué podemos hacer para mejorar estas fases angiográficas? Aparte de ocupar técnicas de preparación tisular, es ocupar transferencias magnéticas o transferencias de magnetización. La transferencia de magnetización es poder exacerbar las interfaces de contraste entre el agua libre y el agua ligada. El agua libre en general es un agua que hay ciertas consideraciones importantes, pero a nivel cerebral, por ejemplo, que es donde se ocupa la transferencia de magnetización, hay un pool importante de agua libre, que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si yo anulo la señal del agua libre, que es el agua, del agua ligada, que es el agua que está circundante dentro de la célula, en el extracelular, de la sobrevivencia celular, ahí encontramos agua ligada, versus en el líquido cefalorraquídeo que encontramos agua libre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la transferencia de magnetización? Saturar el agua ligada. ¿Para qué? Para exacerbar el agua libre, que en el fondo no se va a expresar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el tejido procesa rápido, ¿cierto? Necesita velocidades altas. Por lo tanto, ya asumimos que estas imágenes están potenciadas en T1. Por lo tanto, si yo veo agua libre, son mucho más lentas que las aguas ligadas. Por lo tanto, si yo anulo el agua ligada, que tiende más a acercarse al T1 que del T2, se va a expresar la relajación completa del agua ligada y casi no se va a ver en la imagen. Por lo tanto, ¿qué es lo que logro con esta técnica? Poder mejorar la supresión de fondo, aumentar la interfase de contraste, haciendo que el fondo se vea mucho más oscuro y la sangre se vea mucho más blanca, ¿cierto? Pero con en contra de que esta técnica aumenta el SAR, aumenta en cierto grado el tiempo de adquisición neto de las imágenes. Así que a modo de ejemplo, y esto se aplicó en una secuencia estándar, acá tenemos una imagen T1, que la imagen de arriba, a diferencia de la imagen de abajo, la sustancia gris con respecto a la sustancia mucho más exacerbada. Por lo tanto, aquí podemos ver una diferencia sustancial de la aplicación de la transferencia de magnetización, haciendo que podemos potenciarla. Y no solamente en angio, también he tenido la experiencia de ocuparla en otras secuencias que puedo sacrificar un poco de interfase de contraste, pero con esta técnica puedo mejorarla, ¿cierto? O tratando de sacrificar un poco en son del caso clínico que nos estemos encontrando. Bien, otra forma de mejorar los TOF es a través de la sincronización de la frecuencia cardíaca del paciente. Habitualmente los resonadores se encuentran un saturómetro de resonancia o resonador o el electrocardiograma, ¿ya? O sea, para hacer una fase angiográfica no vas a ocupar electrodo ni la sincronización del electrocardiograma, pero sí puedes poner del pulsómetro, cuantificar el flujo cardíaco, la frecuencia cardíaca de ese paciente y puedes sincronizar estas imágenes. El contra es que como vas a sincronizar las imágenes con
la frecuencia cardíaca, vas a perder más tiempo, o sea, esta secuencia se va a demorar mucho más. Pero en las imágenes 2D, en donde tenemos esta gran desventaja que habitualmente se ocupa a nivel del cuello por la extensión vascular que existe, nos puede aportar mucha información fidedigna, ya que al sincronizar la frecuencia cardíaca podemos optimizar o disminuir el artefacto pulsátil que se produce, este efecto escalonado que se visualiza en la imagen, y podemos hacer que sea mucho más sensible anatómicamente sin estos artefactos. También el considerar, que ya lo comentamos anteriormente, si nosotros queremos potenciar imagen venosa, la banda de saturación lo tenemos que poner abajo, ¿cierto? Bajo el plano de planificación, que en este caso sería el axial, para poder hacer el polígono de Willy, mientras que si yo quiero ver fase arterial, la banda de saturación la tengo que poner arriba, en el inicio del seno sagital, ¿cierto? Así que es importante ocupar además nuestras bandas de saturación. Y también hay un marcaje importante en el TOF cuando no ocupamos medio de contraste a cuando sí ocupamos medio de contraste, que también podemos ocuparla, sí, pero en casos muy excepcionales. El TOF sin medio de contraste en general responde al estímulo vectorial de la sangre cuando la estoy sobreexcitando, ¿cierto? Pero donde quedo un poco coja en información vascular, principalmente en los vasos periféricos. Si se visualizan los grandes vasos del polígono de Willy, hablo de grandes vasos porque son los más grandes, ¿cierto? A nivel cerebral, esta secuencia lo que logra es dar una intensidad importante. Sin embargo, esta señal se ve un poco más decaída en la trama periférica. Pero si analizamos la imagen de la derecha, que está adquirida con medio de contraste, podemos ver trama vascular mucho más periférica, contaminada con trama venosa, claro que sí, pero la podemos ver. ¿En qué es útil? En este caso, que lo vamos a ver en los protocolos de cerebro, en vasoespasmo. Cuando el paciente presenta vasoespasmo, tenemos que hacer un TOF sin contraste y un TOF con contraste para poder comprobar que efectivamente la trama periférica arterial, territorial, o sea, las tramas o la irrigación profunda de la trama parenquimatosa cerebral, está con vasoespasmo. Si se ve en las imágenes con contraste es porque no hay, pero si no se ve ni en el SIN ni en el CON es porque existe una presencia de vasoespasmo. Pero eso lo vamos a ver en la clase de protocolos de cerebro. Bien, esto es lo que aproximadamente deberíamos obtener en una fase angiográfica TOF, en donde vemos relativamente saturado nuestro tejido estacionario, estático, como el parénquima cerebral, la trama ósea, la trama grasa, ¿cierto? Y los vasos los vemos muy hiperintensos, ¿cierto? Muy brillantes. Y estos, además, cuando se adquiere finalmente nuestra imagen, que es la que ustedes visualizan acá, en donde prácticamente no se ve anatomía de parénquima cerebral ni óseo, nada, apenas podemos ver la señal de la grasa, pero es porque en aspectos de eco, de la recogida de eco, tiende a parecerse un poquito, porque ambas son cortas, ¿cierto? Y este tipo de adquisición la podemos trabajar en el plano de reconstrucciones y poder hacer imágenes, limpiar la fase geográfica y trabajar con reconstrucciones, pero principalmente los médicos trabajan en formato MIP. Y esto es lo que deberíamos lograr con una imagen geográfica con transferencia de magnetización, preparación tisular, ¿cierto? Tratando de esconder un poco la información del material graso, sobre todo el graso orbitario, que tiende a ser una grasa relativamente magra, y eso nos puede dejar cierto artefacto y visualización de la grasa por el tiempo corto que tienen estas secuencias, y así dificulta la visualización de las arterias oftálmicas, por ejemplo. Así que hay que tener cuidado siempre de estar presente de estas técnicas, de estas herramientas complementarias para poder potenciar esta secuencia. Bien, entonces, como resumen, el TOF es una secuencia angiográfica que nos permite estudiar las tramas vasculares, principalmente cerebrales, o de las tramas vasculares cerebral y cuello partes blandas, que se pueden hacer sin medio contraste y con medio contraste, aunque no se sugiere casos muy particulares a nivel patológico, pero en general se trabajan sin medio contraste. Lo importante es que dependemos directamente de la perpendicularidad del vaso que vamos a estudiar. Si no está perpendicular el corte a la dirección del vaso, no vamos a obtener información. Dependemos también de la velocidad del flujo sanguíneo del paciente y de otros factores técnicos como el tiempo de repetición, el ángulo de inclinación y el grosor del corte, ¿cierto? Y las formas de adquisición son de 2D o bidimensional y 3D.
que es un volumen, que habitualmente el cerebro se trabaja tridimensional. A nivel del cuello se trabaja bidimensional. Bien, pasando a las secuencias phase contrast. Las phase contrast lo que hacen es ocupar el movimiento del hidrógeno bajo influencia de las gradientes magnéticas, ¿cierto? De las gradientes que nosotros ocupamos para la codificación de señal, se activan en este caso para poder generar el efecto de fase que queremos lograr, ¿cierto? Entonces, el principio básico que tiene esta secuencia es que en el caso del protón, cuando es estimulado por una gradiente dipolar, no logra refasarse de manera completa con la gradiente de refase, y lo que vamos a hacer es acumular desfases. Por eso se llama secuencia phase contrast, ¿cierto? Contraste en fase. Versus lo que se encuentra en el tejido estacionario. Recuerden que las fases angiográficas siempre vamos a diferenciar entre el tejido estático y el tejido en movimiento. Entonces lo que queremos lograr es acumular desfase del tejido que se encuentra. ¿Cómo logran los protones cuando están en movimiento? Acumulan un desfase. Entonces, ¿qué es lo que logro? Yo tengo dos protones. Mi protón estacionario, que es el tejido estático, y mi protón que se encuentra en movimiento. Entonces, ¿qué pasa con estas secuencias que también son secuencias gradientes? Yo voy a lanzar un pulso alfa y lo que vamos a lograr es un efecto de desfase, refase. Yo aplico una gradiente bipolar que genera un desfase y un refase. ¿Por qué? Porque los protones que se encuentran en condición estática, lo que van a sentir es inicialmente, después del pulso de excitación, un desfase. Eso quiere decir que después de la excitación deberían relajarse, y al aplicar un gradiente de desfase hace que se desfasen rápidamente, ¿cierto? Por ende no van a tener señal, y luego cuando pasen al refase, la señal que produce una gradiente es mucho menor a un pulso de radiofrecuencia. Por ende la expresión de estas señales es mínima. Versus el tejido que se encuentra en movimiento. Vamos a dibujar el protón que se encuentra en movimiento, que después de ser excitado por el ángulo alfa, lo que logra es que después de ser excitado ya está en movimiento, pero absorbió el pulso de radiofrecuencia que dispuso el ángulo alfa. Entonces, al moverse, literalmente se escapa del fenómeno de desfase y se refasa nuevamente, o sea, vuelve a excitarse con un pulso de gradiente para después hacer el eco. ¿Cómo logra el eco? Después del movimiento del protón, cuando pasa por el grosor de excitación, la señal resultante la va a obtener en el corte siguiente. Entonces, en el fondo, en un corte se excita y en el otro corte se demuestra la señal, ¿cierto? Por lo tanto, siempre los primeros cortes nunca van a tener señal, y esto ocurre tanto en las secuencias TOF como en las secuencias phase contrast. Por eso aquí tenemos este esquema que he sacado del Gili, en donde menciona que la aplicación de las gradientes entre dos protones que se encuentran A y B, en el fondo entendiéndose como A y B en un tejido estacionario, ¿cierto? En esta etapa, estos elementos A y B, que son estáticos, ¿cierto?, van a sentir la primera parte de la gradiente, la cual produce un desfase, ¿cierto? Después del pulso excitador, desfasan rápidamente la señal, y en la segunda parte de la gradiente producen un refase. Por lo tanto, la diferencia del tejido entre ellos es nula, porque en el fondo se encuentra estacionario, ¿cierto? O tiende a cero en realidad. La señal es muy mínima la que se produce. Pero hay un tercer elemento en este caso, que es C, que es nuestro protón que se encuentra en movimiento, que es el protón que vamos a estudiar de la sangre, ¿cierto? Y va a estar estimulado por el pulso excitador, ¿cierto? Que va a estar en movimiento, se excitó, pero se movió. Por lo tanto, cuando se mueva, se va como a escapar de las influencias de la gradiente de desfase, y va a calzar en el volumen de gradiente que va a generar el refase. Por lo tanto, vectorialmente acumula un proceso de aceleración, va a quedar con un punto de desfase distinto acumulado, y finalmente va a adquirir una señal de eco. Entonces, lo que logra este fenómeno físico
es que las diferencias de fase entre las señales entre el tejido estacionario y el tejido que se encuentra en movimiento se presenten exacerbadamente como una alta resolución de contraste. Bien, la secuencia Phase Contrast, dadas sus características de adquisición de desfase-refase, podemos obtener tres volúmenes distintos de información, que es la imagen anatómica, que es donde veo mi fase angiográfica, mi imagen angiográfica pura, en el fondo veo solamente la sangre como hiperintensa y todo el tejido estacionario hipointenso, como se visualiza la imagen del medio, ¿cierto? La imagen de fase que se denomina. Entonces tenemos la imagen anatómica, la imagen angiográfica de magnitud, que es la imagen que está en medio, y la imagen de fase, ¿cierto? Que es la que tenemos a la derecha de la pantalla. Entonces tenemos un pool importante que vamos a estudiar más adelante, cuáles son las utilidades diagnósticas para esta secuencia como tal. Ahora, la diferencia entre el TOF que estudiamos anteriormente y el Phase Contrast es que el TOF no tiene una saturación del tejido estacionario tan fuerte como si lo logramos en el Phase Contrast. Y esto se logra principalmente a cómo se aplican las gradientes bipolares en el Phase Contrast, a diferencia del TOF, que son mucho la aplicación de la gradiente que tiende a ser inversa, porque siempre se hace refase desfase. En este caso la aplicación es inversa, primero partimos con desfase y luego hacemos el refase. Ahora, el Phase Contrast, ¿de qué depende? Principalmente de la velocidad, no de la perpendicularidad de la adquisición del plano. En esta secuencia nosotros obviamos ese patrón de que dependemos de la perpendicularidad del vaso, y lo que nosotros podemos obtener son imágenes tridimensionales que no dependen de la dirección del vaso, pero sí dependen mucho de la velocidad, ¿cierto? Que es el factor de flujos o el velocity encoding, ¿cierto? Que habitualmente lo denominan en los equipos de resonancia, que me permite estudiar también fases angiográficas, Phase Contrast, sin medio de contraste y que dependen del flujo, ¿cierto? Ahora, ¿están estudiando la bibliografía de los flujos vasculares, arteriales, venosos del cerebro, de la aorta, para estudiar con Phase Contrast sin contraste? Claro que sí, pero va a depender de las condiciones hemodinámicas del paciente. Por eso hay que siempre echar una manito, tomarle la presión, ver la frecuencia cardíaca para sacar un estimativo, sobre todo los pacientes críticos, pacientes neonatos y pacientes que son mucho más longevos, ¿cierto? Así que no importa la orientación del corte que ustedes tomen, pero sí dependemos de la velocidad de flujo o velocity encoding, que permite cuantificar qué es lo que queremos ver por medio de la velocidad arterial o vena, ¿cierto? Así que a modo de resumen, las técnicas Phase Contrast, por lo menos las de fase angiográfica, no tienen problemas con la saturación de fondo por este principio físico de las gradientes bipolares. Tienen un fondo más negro que las secuencias TOF, pero el contra son las adquisiciones más largas, ¿cierto? Estas secuencias sin uso de medio contraste dependen de la velocidad de flujo y hacen que sean muy largas, ¿cierto? Porque tienen que repetir muchas veces la información del vector de la sangre para obtener una señal fidedigna, porque recuerden que estamos trabajando con secuencias gradientes. La adquisición de la señal de eco es muy baja, a diferencia de secuencias spin-eco. Por lo tanto, esta señal, que tiende a ser más pequeña, tengo que repetirla las veces que sea necesario para poder juntar la señal energéticamente necesaria para codificarla en el espacio K. Así que son secuencias que se demoran mucho más, ¿ya? Y tienen más sensibilidad a las turbulencias también, así que hay que tener cierto cuidado si es que lo vamos a hacer sin medio de contraste. Y no dependen de la perpendicularidad del paso, pero sí dependen de la velocidad y además del sentido, ¿cierto? Podemos adquirir Phase Contrast en 2D, que las vamos a ver más adelante, y en 3D, que son las imágenes angiográficas que acabamos de ver. Ventajas de estas secuencias que permiten ver zonas estenosadas, la adquisición de los vasos, como dependen de la velocidad y no de la perpendicularidad, es mucho más rica para ver zonas un poco más limitadas en el diámetro, en el lumen del vaso, ¿cierto? Y se puede proyectar en distintos planos en virtud del postproceso, ¿cierto? En el reformateo en MIP. Así que les dejo ahí una tablita de las ventajas y desventajas que tiene cada una de las secuencias que hemos visto hasta ahora en la aplicación clínica que se tiene y que vamos a ver con detalle en los protocolos de neuro, de cuerpo, que se ocupan bastante. Bien, y finalmente tenemos las secuencias angiográficas con medio de contraste.
Esto habitualmente se ocupan principalmente para estudios venosos, estudios arteriales vasculares de carótida, por ejemplo, o estudios de angioresonancia de cuerpo completo, de extremidades inferiores. En el fondo dependemos directamente de factores de perfusión de los tejidos para poder ver las fases angiográficas tal cual como se trabaja en escáner, ¿cierto? Así que importante que consideremos no solamente el volumen del medio de contraste, sino que además el flujo del medio de contraste, que finalmente se va a expresar en una mejor saturación en interfase de contraste en nuestra imagen. Ahora, ya sabemos y conocemos que tanto el TOF como el T1 asumimos que son secuencias T1 porque estamos trabajando con sangre, son tejidos rápidos, heterogéneos, tienden a procesar mucho más rápido y son secuencias gradientes que trabajan con tiempos de repetición, tiempos de eco y ángulos de inclinación que son relativamente cortos. O sea, el ángulo de inclinación no tanto, pero los tiempos de repetición y de eco son muy cortos, ¿cierto? Porque en el fondo estoy tratando de buscar dónde va la sangre, ¿cierto? Siempre vamos en desfase a cómo se mueve la sangre, ¿cierto? La ventaja que tiene aplicar medio de contraste en las secuencias angiográficas, en los phase contrast particularmente con medio de contraste, es que aumenta la interfase de señal entre la sangre blanca y el tejido estacionario, ¿cierto? Porque nos aprovechamos del exceso de relajación que producen los efectos paramagnéticos del medio de contraste, haciendo que se exacerbe más esa condición. Sin embargo, no dependemos tanto de la velocidad de flujo. De hecho, da lo mismo la velocidad de flujo cuando ocupamos medio de contraste, lo que hace que sean secuencias rápidas. De hecho, una adquisición arterial se puede demorar 40 segundos fácilmente, versus una adquisición arterial sin contraste se puede demorar 8 minutos. Así de bruscos son los cambios cuando utilizamos el medio de contraste. Como el medio de contraste presenta esta exacerbación de los procesos de relajación de la curva T1, hace que no dependamos del ángulo de plano que nosotros vamos a adquirir la imagen. Por el contrario, da exactamente lo mismo si lo quieres adquirir en plano coronal, sagital o axial, ¿cierto? Y a diferencia del TOF, no hay pérdida de información por la saturación del tejido estacionario versus el tejido que se encuentra en movimiento gracias a la presencia de medio de contraste. Así que estas secuencias, con lo rápidas que son, podemos trabajarlas holgadamente con matrices bastante altas, lo que hace que sean muy buenas en resolución espacial y podemos trabajarlas en los postprocesos con un voxel isométrico. Y la adquisición de plano habitualmente coronal, pero insisto, esto depende de ustedes, no es algo estricto, así que omitan un poco esa frase. Y el slab, que son los grosores de corte o el volumen de adquisición, tiene que ser lo más acotado posible para tratar de llegar al tiempo de vuelo óptimo, que en tramas arteriales tienen que ser de 10 segundos, de 9 segundos, de hecho mucho más corto. Hemos llegado a alcanzar tiempos de vuelo de hasta 2 segundos en fase de vuelo, de seguimiento del vuelo en fase arterial, la arterial precoz y la arterial puro, ¿cierto? Así que el phase contrast lo podemos ocupar sin medio contraste. Sí, desventaja, se demora mucho más, pero con el medio contraste se demora mucho menos porque nos aprovechamos de los procesos de exacerbación de la relajación T1 y no depende de la perpendicularidad del vaso ni de la velocidad del vaso. Así que en vasos lentos, vasos rápidos, si hay medio contraste en la fase angiográfica, mejora significativamente la señal de adquisición. Y se pueden hacer estudios angiográficos no solamente de sectores pequeños, de hecho se pueden hacer angioresonancias de cuerpos completos. Aquí ejemplos: las fases angiográficas, los phase contraste, como comenté, son muy buenas para caracterizar la fase arterial de la trama del cuello, partes blandas, y nos puede permitir adquirir información importantísima en complemento con angioresonancia de cerebro, que es muy útil. Ahora, no se hacen los dos de un solo tiro, o sea, se complementa con el polígono de Willis para ver la comunicante de las carótidas con el polígono, ¿cierto? Y el sifón carotídeo, que es como una parte relevante, importante en los procesos de aneurisma, por ejemplo. Pero el cerebro se toma con un corte aparte a lo que se hace en cuello. O sea, esto se hace complementario y en cerebro se hace el TOF, ¿cierto? Que va dirigido, con forma acotado, con una resolución espacial mucho más alta que la que se muestra ahí. Bien, no solamente podemos hacer fases arteriales, sino que también podemos hacer fases venosas bastante completa. Mucho mejor que en escáner, en eso sí le ganamos a escáner. Las fases venosas son mucho más diagnósticas, sin embargo el escáner nos gana en el lumen vascular, así que
insisto, estas secuencias se complementan una sobre otra. Y podemos hacer estudios de otros órganos, de otros vasos importantes, claro que sí. O sea, estas secuencias se aplican hoy en día a estudios de aorta, estudio de angioresonancia de extremidades inferiores para ver segmentación o diseminación de patologías vasculares sistémicas como malformación arteriovenosa, por ejemplo. Y también podemos ver la llegada en tiempo real del medio de contraste y ver las tramas vasculares, o sea, con las secuencias TRIGS, que son secuencias de volumen en tiempo real, o sea, que se lanzan múltiples volúmenes en tiempos muy acotados. O sea, cada volumen puede durar 3-4 segundos y esto se va lanzando de manera consecutiva, sin pausas, para ver cómo va llegando el medio de contraste, se va llenando la trama arterial, se contamina la trama venosa y después se rellena la fase venosa completa, ¿ya? Eso no es muy útil para estudios de malformación arteriovenosas. Y podemos hacer inversiones de contraste y poder aumentar las interfaces de contraste en algunas secciones vasculares de importancia, como los estudios renales, por ejemplo. Y como les comenté, angioresonancia de extremidades inferiores. Ya es muy raro hacer un estudio de angioresonancia de cuerpo completo. Se hacen estudios de angio de tórax cuello y angio de extremidad inferior, pero son los menos. Ahora, habíamos comentado que el phase contrast, en las imágenes sin contraste se pueden adquirir 3 fases, ¿cierto? La fase anatómica, la fase magnitud, que es la fase angiográfica, donde veo la sangre blanca y el tejido estacionario negro, y la fase que se le denomina, o la imagen fase, que me permite cuantificar, que se denominan Q-Flow. La secuencia Q-Flow, como le comenté, toma la tercera opción, que es la de la derecha de su pantalla, que permite cuantificar los flujos de entrada y de salida de un segmento determinado en movimiento, ¿cierto? Que ahora sí vamos a trabajar la fase de esta imagen. Hasta ahora la fase anatómica no nos sirve porque la anatomía en esta secuencia no es útil, pero sí es útil la fase angiográfica, que es la imagen magnitud. Pero la imagen fase, que es la que está a la derecha, nos permite cuantificar ciertos volúmenes en movimiento. Así que el phase contrast lo podemos cuantificar en imágenes 2D, y lo que permite obtener es cómo se puede mover el líquido cefalorraquídeo. Va exclusivamente para estudios de líquido cefalorraquídeo o estudios de salida del callado aórtico, ¿cierto? Ahora, lo importante que tienen estas secuencias es que estas, para cuantificación de flujo, sea flujo vascular de grandes vasos, como el trayecto aórtico de salida, o estudios de líquido cefalorraquídeo, sí o sí tiene que ser perpendicular al estudio de flujo que yo quiero. Así que estas imágenes de phase contrast nos permiten cuantificar a nivel cerebral, por lo menos, que lo que nos van a enfocar ahora, a la cuantificación del movimiento del líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para estudiar segmentos importantes que son de condición patológica en algunos procesos, dependiendo del estadio del paciente, como estudiar morfología, o sea, movimiento de flujo del líquido cefalorraquídeo en condiciones normales, estudiar flujo de ventrículos laterales, tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, etcétera, ¿cierto? Ahora, la importancia del recorrido del líquido cefalorraquídeo es sustancial porque dependiendo de la patología que nosotros queramos ver, el médico radiólogo nos va a pedir estudios dirigidos a estas zonas de tránsito del líquido cefalorraquídeo, que las acabamos de comentar, o nos va a pedir el corte básico, que habitualmente es el corte sagital, para ver cualitativamente el movimiento del líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para ver algunas patologías que son de cierta recurrencia, como los quistes aranoidales, las hidrocefalias, sobre todo hidrocefalias normotensivas, ¿cierto? Las malformaciones de Chiari, dependiendo del grado, generan una obstrucción del movimiento del líquido cefalorraquídeo, raquiestenosis por distintas causas, sea degenerativa, traumática, ¿cierto? Y controles postoperatorios de algunos tumores, sobre todo los que están alojados en la fosa posterior. Bien, entonces, como les comenté, la imagen phase contrast, por lo menos la imagen sin contraste, la que habíamos comentado anteriormente, obtiene 3 tipos de imágenes, que son la imagen anatómica, la imagen angiográfica, que es la imagen magnitud, ¿cierto? Y la imagen fase, ¿cierto? Que es la tercera, la del lado derecho, la imagen C. Y que con ella, dependiendo de qué velocidad, el sentido que tenga este flujo, podemos cuantificarlo en base a este patrón que se ve así como de tela antigua, pero se puede cuantificar el flujo
de acuerdo a la intensidad y el factor vectorial que tiene este flujo. Que podemos hacer dos tipos de valoraciones, que es la valoración cualitativa, que es la valoración que el radiólogo mira y ve si existe o no existe movimiento, solamente por el movimiento imagenológico que se obtiene en este grosor, ¿cierto? Entonces aquí por lo menos vemos una imagen de un plano sagital en donde estamos viendo la circulación del líquido cefalorraquídeo como elemento hiperintenso e hipointenso, ¿cierto? En la imagen fase, en la que está a la derecha de su pantalla. Entonces, esas manchas negras que se ven, las manchas hipointensas, nos dan a entender que hay un sistema de turbulencia local, y habiendo turbulencia local nos da a entender que el líquido se encuentra en movimiento. Lo mismo acá, pero en este caso tenemos una condición patológica, ¿cierto? En donde la imagen de la izquierda de su pantalla hay cierto movimiento, ¿cierto? Igual que la anterior, hay tramas que se ven hipointensas y otras que se ven muy hiperintensas, que denotan o connotan un proceso de cuantificación de magnitud en el movimiento, pero la imagen que está a la derecha de su pantalla se ve completamente hipointensa. Eso nos quiere decir que hay una obstrucción del movimiento del líquido cefalorraquídeo. No hay movimiento prácticamente. Para poder cuantificar el movimiento del líquido cefalorraquídeo siempre lo tenemos que hacer perpendicular a la zona de interés. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera estudiar cuarto ventrículo, tengo que mi plano hacer un solo corte, pero perpendicular a la dirección del cuarto ventrículo. Si yo quiero ver malformación Chiari, por ejemplo, yo tengo que hacer un corte perpendicular a nivel de la chanela o de la base craneana, ¿cierto? Y así sucesivamente dependiendo del segmento que yo quiera estudiar. ¿Para qué? Para poder hacer valoración cuantitativa. ¿Y cómo se valora? En este caso que estamos analizando el cuarto ventrículo, se toma un ROI en un tejido estacionario, X, parénquima cerebral cualquiera sea, y se toma un ROI en el segmento en movimiento, que en este caso el líquido cefalorraquídeo, y se debería ver una curva pulsatis, ¿cierto? Por el teorema de Monroe-Kelly, en donde hay una sincronización de las presiones cardíacas o hemodinámicas con las presiones intracraneanas. Entonces cada cierto tiempo deberían ver alzas en condiciones normales, como se visualiza acá. También podemos hacer una valoración de los flujos en caso de que cualitativamente veamos turbulencia. Entonces podemos cuantificar más de un ROI y poder ver la sincronización, si es que existe realmente una turbulencia o no, que eso puede ser un factor patológico también. Estudios del tercer ventrículo, que son los menos, habitualmente se estudian ante presencia de tumores, ¿cierto? Estudio de ventrículos laterales cuando vienen por anomalías congénitas, y estudio del acueducto de Silvio, pero también procesos de presencia de tumores. Son los menos, pero se puede dar y puede que les toque. Y como dije anteriormente, también el phase contrast se puede cuantificar para estudios de grandes vasos por el tracto aórtico. En algún momento se trató de implementar para estudios de disección aórtica, pero la lentitud del examen no hace que sea una secuencia idónea para estudiar disecciones. Siempre lejos el escáner, por urgencia, por la urgencia que tiene esa patología, va a ser el examen idóneo. Ahora, si se quiere ver el lumen falso y el paciente se encuentra estable, se hace un phase contrast, pero con la salvedad de que esta secuencia se demora por lo menos 4 minutos, así que no es una secuencia elite para estudio de disección, pero están en la bibliografía y se pueden topar con esa información. Bien, espero que se les haya sido útil. Les sugiero que para este capítulo lean la información del capítulo del CERAM, que es mucho más amigable, y cualquier duda la vamos a poder resolver en la actividad sincrónica. Que estén muy bien, nos vemos.